En el marco del primer ciclo de los talleres ecoconstituyentes, te invitamos a ver la presentación de Eduardo Budinas sobre transición post-extractivista. Buenas noches a todos, a todas. Un gusto estar en contacto de nuevo con Olca, con los compañeros de Olca y con quienes acompañan este taller. Recordando que ha sido una larga jornada que se inició de alguna manera en el 2019 y que a pesar de la pandemia fue posible acompañar en algunos momentos en ese proceso constituyente. La tarea que me piden es enorme, imposible de abordar en 20, 25 minutos, que es pensar toda una alternativa civilizacional que no dependa de los extractivismos, porque los extractivismos son la base de cómo funcionan gran parte de nuestros países. Entonces voy a intentar ofrecer a ustedes algunas reflexiones para alentar la discusión. No es necesario, ni pretendo que estén de acuerdo conmigo. Además, como le digo varias veces a Lucio, seguramente estoy equivocado en todo lo que voy a decir, pero para ser concreto les voy a compartir una presentación con algunos esquemas para ayudar en esto. Y si nadie me interrumpe, asumo de que ven la presentación en forma correcta. Hay una condición básica de los extractivismos que yo creo que todos ustedes conocen bien, que tienen unos enormes impactos sociales, territoriales y ambientales. Y eso está en discusión en todos los países. Hay una condición asociada, confundida muchas veces, que son los llamados efectos derrames en las políticas públicas, que son cambios que se hacen en cómo se diseñan y organizan políticas públicas para permitir, para sostener el funcionamiento de los extractivismos. Entonces, los efectos derrame no son el impacto directo de un enclave minero. No, son modificaciones que se hacen para sostener no solo a ese enclave, sino a muchos otros, y como además se alteran las políticas públicas, son efectos que van más allá del extractivismo y cubren todo el país. Por lo tanto, en una resolución o en una instrumentalización constitucional para lidiar con los extractivismos, tendríamos que tener mandatos para los impactos locales, por un lado, que son sociales, territoriales y ambientales, que ustedes conocen, pero también herramientas para ir desmontando los efectos derrame que han permitido la reproducción de los extractivismos. Por ejemplo, las flexibilizaciones en los controles ambientales, las limitaciones para manejos de gestiones de ordenamiento territorial a gran escala y así sucesivamente. A su vez, los extractivismos están basados en determinantes nacionales, muchas de ellas de raigambre, de raíz cultural. Un ejemplo de lo profundamente arraigado que está eso es la disputa que hay con los sindicatos asociados a Codelco por la medida del gobierno Boric de cerrar Ventana. Porque fíjense ustedes que no ha habido manifestaciones, oposiciones, resistencia a esa envergadura para exigir, por ejemplo, no contaminar en Ventana. Entonces hay una base cultural que ciñe a amplios sectores sociales, desde empresarios, políticos, hasta, por ejemplo, sindicatos. Y a su vez los extractivismos tienen una subordinación comercial internacional, son para exportar. Entonces hay que atender esas condiciones. Por lo tanto, si ustedes quieren salir de una condición extractiva, hay que revisar los tratados de libre comercio. No hay otra vía posible. Entonces, establecidos esos puntos de partida, ustedes ven que estamos en un momento de muchos ajustes funcionales a los extractivismos. Les dicen, vamos a aplicarlos con la mejor tecnología posible, vamos a modificar su escala,
se va a hacer participar las comunidades locales o se le va a dar una mayor participación en las regalías o beneficios económicos, se invocan razones culturales para salir del atraso, abordar la crisis que ha dejado, por ejemplo, la pandemia, se vuelve inconcebible pensar otras alternativas. Entonces, hay muchas de estas estrategias de ajuste instrumental de los extractivismos. Que esto impone una gran limitación para un mandato constitucional, porque no es fácil separar una reforma instrumental que permite la reproducción y repetición de los extractivismos de un cambio más sustantivo, por ejemplo, para comenzar a desmontarlos. Hay un siguiente elemento que yo creo que hay que considerar. Ustedes ven que el título de esta presentación hace referencia a las transiciones post-extractivistas, ¿no? Ahora, lo que está pasando a una velocidad de vértigo es que todo el mundo ya usa el término transición en energía o transición post-extractivista. Les doy dos ejemplos de Chile. Ahí tienen ustedes una publicidad de Enel que postula que la energía de Chile se transforma, presenta un programa transicional, o el Plan Nacional de Energía del Ministerio de Energía al 2050, que tiene 18 grandes objetivos, ahí les presento solo algunos, que la mayor parte de nosotros compartiríamos a ese nivel de título. Por ejemplo, energías renovables y sin emisiones. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Por lo tanto, ahí tenemos una precaución indispensable, necesaria, estar siempre alerta en observar y analizar qué hay por detrás de las palabras, en este caso por detrás del término transiciones. En ese sentido, las transiciones en energía, en minería, etcétera, o sea, las transiciones a los extractivismos, implican discutir el desarrollo, las ideas de desarrollo que se defienden en nuestros países. La propuesta, la idea que hemos venido trabajando desde CLAES se resume en este esquema. Abandonar los extractivismos de hoy para una serie de cambios transicionales orientados a asegurar cero pobreza y cero extinciones, se pueda dejar atrás esa condición de subordinación de exportador de materias primas. En esa tarea hay dos grandes conjuntos de medidas, medidas de urgencia, de emergencia. Entonces, por ejemplo, entre ellas, el cierre de ventana es un ejemplo de una medida de urgencia. Más medidas de transformación más profunda en los sectores productivos, económicos e incluso en las concepciones que hay para lograr ese cambio. Hecho este mini esquema, que enseguida voy a profundizar un poco más, es oportuno definir qué son las transiciones. A nuestro modo de ver, son un conjunto de políticas, estrategias y acciones. O sea, son políticas públicas que buscan revertir los efectos más graves de los extractivismos hoy, para a la vez permitir cambios más profundos para mañana, desmontar la dependencia de la globalización y generar sucesivas alternativas que permitan seguir avanzando en ese desmontar la dependencia extractivista. Por lo tanto, las transiciones, volviendo al esquema anterior, incluyen ese paquete de medidas de urgencia y emergencia, de detener los impactos sociales y ambientales más graves. Son medidas de urgencia antes de que se nos muera el ecosistema, se nos muera una comunidad. No es para curar al paciente enfermo de extractivismo, es para evitar que se muera hoy o mañana. Y estas deben estar articuladas con medidas de transformación
en la estructura productiva y económica, en cómo se concibe el papel del Estado y en las bases que son conceptuales y afectivas de la política pública que permite y cobija los extractivismos. Entonces, solo como ejemplo, por motivos de tiempo, en las medidas de urgencia y de emergencia podríamos decir aplicar en serio las normas y el monitoreo con los cuales ya cuentan nuestros países, y si hay algún vacío legal en la materia, resolverlo, ejecutar esa normativa y ese monitoreo de manera rigurosa, participativa, sin que nadie haga trampa, y si se detectan incumplimientos, sancionar a quienes incumplen y que esa sanción permita un aprendizaje para que no vuelva a ocurrir y no exista impunidad. Otro gran conjunto de medidas tiene que ver con la internalización de los costos económicos que producen varios efectos ambientales, varios impactos negativos en la salud, en el ambiente, en los territorios. Ahora, si ustedes ven esto aquí, ustedes ven, bueno, en el borrador constitucional hay algunas normas que permitirían algunas medidas de emergencia y de urgencia, por ejemplo, las que tienen que ver con el agua, o en el caso de la minería, la que tiene que ver con la exclusión de los glaciares. Es más difícil que haya un mandato claro ya en el texto que obliga a una internalización de costos, aunque lo permitiría en una futura ley. Pero sin embargo, una futura ley dependería de las proporciones de las fuerzas políticos partidarias en este Congreso o en uno próximo. Entonces ahí veo tanto algunas opciones, pero también como algunas debilidades en el actual borrador. Dando un paso más, también necesitamos articular esas reformas con comenzar a desmontar los efectos derrame. Esa cultura que sostiene políticas públicas que permiten la reproducción de los extractivismos. Ahí también hay aspectos positivos que lo alentarían, como limitaciones donde uno hubiera esperado más, un mandato más claro en la propuesta constitucional. Por ejemplo, un elemento muy importante para los efectos derrame podría haber sido una formulación más clara de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, eso no ocurrió en el actual borrador. En general, para las transiciones post-extractivistas, ustedes pueden manejar este esquema donde tienen impactos ambientales en el eje vertical y los pretendidos beneficios económicos o de empleo en el eje horizontal. Entonces habrá emprendimientos óptimos, aceptables, algunos discutibles, pero otros que deben ser prohibidos, claramente prohibidos, independientemente de su beneficio económico o en el empleo. Si tengo esto en mente y voy al texto del borrador, por ejemplo, pensando en el sector minero, en la propuesta de artículo 145, ustedes tienen que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible sobre las minas y los minerales, y ahí los lista. Y agrega que esa exploración, la explotación y el aprovechamiento se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, introduce las generaciones futuras y la protección ambiental. Por lo tanto, ese párrafo 2 es perfectamente compatible con esta concepción para distinguir y evaluar los emprendimientos extractivos, pongamos por caso los mineros. Pero eso lo deja a la ley. Entonces, es una oportunidad porque el mandato constitucional dice de que va a tener que hacerse una regulación
que por ejemplo ya no puede obviar el impacto que esto va a tener en las generaciones futuras, no va a poder negar que lidiamos con recursos no renovables, pero habrá que ver cómo será esa ley, ese código, y cómo se organizará para cumplir o no con la opción de repetir los extractivismos o en cambio permitir una transición de salida. De nuevo, si vuelvo a la gráfica, ustedes tienen ahí los emprendimientos prohibidos. Entre los prohibidos está claramente la exclusión de los glaciares, las áreas protegidas, zonas, regiones de cuidado por la protección de cuencas hidrográficas, tal cual aparecen en el artículo 146. Pero en este caso también la tarea de precisar eso va a estar en la próxima ley. Si yo observo, en cambio, el artículo 147 en el borrador, se establece que el Estado debe organizar una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, considerando la protección ambiental y social, la innovación y la generación de valor agregado. Bueno, ese término de valor agregado puede ser interpretado de muy diferentes maneras y otra vez habrá que ver cómo se lo regula y organiza en una futura ley. Porque uno de los grandes problemas de los extractivismos por los cuales siempre son ventajosos es porque sistemáticamente anula y cancela los costos de su daño social, sanitario y ambiental. No existen, no son contabilizados. Y no solo es un problema de cómo mensurarlos y cómo evaluarlos en una métrica económica, sino que eso está superpuesto en un problema, digamos, académico, donde la academia, los economistas, ingenieros, etcétera, enfocados en estos temas, en su mayoría consideran que eso es inmensurable e invaluable, no tiene valor, es irrelevante. Por lo tanto, lo que se llama generación de valor agregado está enfocado en el precio del mercado del producto final y además al utilizar el término valor agregado tiene implicaciones que directamente pueden asociarse al interés de industrializar algunas materias primas dentro del propio Chile, lo cual tampoco resuelve el problema de que nadie me contabiliza, por ejemplo, a la familia que está contaminada y debe concurrir al médico, tomar medicinas, o al río que está contaminado y finalmente tendrá que pagar la municipalidad por limpiarlo y así sucesivamente. Entonces hay todo un problema ahí de evaluaciones económicas y de traspaso de excedentes entre los diferentes actores. Que de nuevo, la Constitución brinda la oportunidad para abordarlo, lo deja en una próxima ley, pero también el mandato de cómo abordarlo, por lo menos desde el punto de vista de las transiciones post-extractivistas, no es lo suficientemente incisivo ni claro. Hay medidas positivas, como por ejemplo vean ustedes ese párrafo 2, donde dice que los emprendimientos mineros deben reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigarlos. Ahora, de nuevo, ¿qué quiere decir reparar? Reparar puede querer decir indemnizo a la comunidad afectada, pero no necesariamente es una obligación de restauración ambiental. Dicho de otro modo, reparación no es sinónimo de restaurar ambientes degradados o contaminados. Hay también un párrafo que expresa los efectos derrame, que es esa sección 3, que es una defensa de la pequeña minería. La pequeña minería por sí misma no implica ni mejor ni peor gestión ambiental. Si ustedes observan en lo que sucede en los países vecinos, todos los ejemplos que hay, por ejemplo, de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia de pequeña minería, son de muy peor gestión ambiental. Pero claro, muchas de ellas están enfocadas en el tráfico ilegal de oro, entonces no es difícil equipararlo a las situaciones que se viven en Chile.
Pero también esa sección ahí implica, a mi modo de ver, esa raíz cultural de apego a los sentidos extractivistas. Entonces, dando un pasito más, tomé esos ejemplos del borrador de la Constitución para que ustedes vean oportunidades, limitaciones que existen en este sentido. Si doy un paso más y me enfoco en las medidas de transformación, o sea, cambiar la economía, cambiar qué se entiende por producción, los patrones de consumo, qué vale la pena consumir, qué no, y así sucesivamente, el programa de las transiciones post-extractivistas se pueden resumir en esta gráfica, donde el gran globo rojo es la dependencia enorme que tenemos de una masiva apropiación de recursos naturales para exportarlos, que son los extractivismos actuales depredadores. Las transiciones con sus medidas de emergencia y urgencia no solucionan el problema de fondo, sino que pasan a un estado donde ese sector va a ser más pequeño, más acotado, más regulado desde el punto de vista social, ambiental, sanitario y territorial, con una justa tributación, justas regalías, y por lo tanto más pequeño, podríamos llamarlo un extractivismo sensato. Pero ese no es la meta ni el fin en sí mismo, sino que es el paso o el conjunto de pasos intermedios para llegar a una extracción indispensable, donde no habría extractivismo, sino que removemos de la naturaleza aquello que realmente necesitamos para asegurar una buena calidad de vida. Karen, ¿cómo estoy de tiempo? Refrescame el horario. Te quedan 7 minutos. Ah, perfecto. Entonces tengo aquí unas imágenes por si hay algunas preguntas que me imagino que pueden venir, que me las voy a saltear y me voy a volver a enfocar en los efectos derrame, ¿no? Que requieren esa modificación en las políticas públicas, pero también hincarle el diente a ese trasfondo cultural, a ese uso de las palabras, los conceptos y las sensibilidades. Que eso es muy importante y eso no está regulado por ninguna constitución. Es una tarea que debe hacerse en paralelo al debate constitucional y a las próximas reformas legislativas que enfrentará Chile. Entonces, por ejemplo, entre ellos, no existen industrias extractivas, no son industrias, son actividades primarias que extraen commodities de exportación. Nada se produce en ella, no se produce petróleo, no se produce cobre, no se produce salmón, ni se produce madera, se extrae o se cosecha. No pueden ser sostenibles, no hay extractivismos sostenibles. Eso es una invención. Entonces, este trabajo en cuanto a las palabras y a los conceptos, creo que es de la primera importancia porque permite desmontar varios de los mitos que sostienen a los extractivismos. Entonces, para terminar, haciendo una evaluación general de estas secciones y de otras en el seguimiento de la Constitución, en mi mirada, que es de afuera, del exterior, y que fatalmente es incompleta y puede ser injusta, este borrador es mejor que la versión anterior de la Constitución aprobada bajo Pinochet, organizada bajo Pinochet. Sí, es mucho mejor, es un gran avance para el país. Si yo estuviera allí, lo votaría. ¿Es el ideal a que muchos hubiéramos aspirado de convertirse en una constitución de reforma ecológica? No. Y posiblemente ese ideal era indebido de sostener porque claramente el texto constitucional surge de una negociación con otros grupos ciudadanos, políticos partidarios, y se deben llegar a acuerdos mínimos en ese sentido. ¿Podía haber dado más? Posiblemente sí. En algunos temas, como por ejemplo
el mandato constitucional para regular el sector minero, era esperable que hubiera más. Ahí hubieron problemas, por ejemplo, en la confusión entre propiedad y acceso, que al no abordarse adecuadamente, terminó eso en la actual redacción. Posiblemente las secciones sobre los derechos de la naturaleza podrían haber sido más potentes, y así sucesivamente en varios frentes. Comparado con los ejemplos de la región, bueno, de alguna manera el caso ecuatoriano, independientemente de si funciona mejor o peor, porque de hecho no ha funcionado, pero el texto constitucional ecuatoriano tiene una gran ventaja, es que abordó todo el gran paquete, todo el gran asunto de las estrategias de desarrollo, y lo enmarcó con su visión del buen vivir, y obligaba, el mandato constitucional requería, exigía en varios frentes, incluido el ambiental, incluido por ejemplo minería, hidrocarburos, que hubiera una articulación entre las estrategias de desarrollo que diseñara el país y este marco, esta condicionalidad enfocada en el buen vivir, incluyendo dentro de este gran campo asuntos como los derechos. Entonces, la arquitectura conceptual, en el caso ecuatoriano, era más ambiciosa, le otorgó más secciones y abordó más campos. Pero ocurren los efectos derrame, y por eso les insistí en eso en esta ponencia. Porque el texto ecuatoriano tiene esas ventajas, pero no se ha logrado aplicar en ese sentido, porque opera esa base cultural, esas raíces profundamente arraigadas, que bloquean y una y otra vez las opciones para avanzar en una transición post-extractivista que varios de los artículos constitucionales lo permitirían. Por lo tanto, la lección de aquella reforma en Ecuador de ya hace más de 10 años atrás, para el caso chileno, es que las tareas para los movimientos ciudadanos, para aquellos que están empeñados en una transición post-extractivista, no se acaban el día que se apruebe la nueva Constitución, sino que requerirán un trabajo continuado, aprovechando la fortaleza que les da el nuevo texto y reclamando acciones, futuras normas, para avanzar en ese sentido de salir, de romper la subordinación a esos extractivismos dependientes de la globalización. Bueno, y estas son las ideas que les quería compartir, y ahora con gusto a las órdenes de ustedes. Eduardo, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Lo primero es, a ver, dame un segundo. Si puedes volver a explicar lo de la pequeña minería. Luego voy con otra pregunta, pero para ir solucionando esas pequeñas dudas. Sí, la pequeña minería tiene se convierte en un problema porque ustedes pueden enfocarse en el pequeño minero, pero perder la dimensión de que puede haber miles de pequeños mineros. A su vez, en los países vecinos, el pequeño minero está revestido de una conceptualización de que puede ser tradicional, informal, que es un medio de salida de la pobreza, etcétera, que lo hace inmune a las regulaciones ambientales y a las obligaciones ambientales e incluso sociales. En tercer lugar, cuando su número se multiplica, difícilmente puede ser controlado, porque ustedes no pueden poner un monitoreo ambiental en cada uno de los pequeños mineros. Entonces se vuelve un sector que puede tener un gran volumen en el número de personas, remover a su vez un enorme volumen de recursos naturales y poco a poco hacerse inmune
a los controles sociales, ambientales y territoriales. De hecho, en los países vecinos, varias empresas mineras internacionales prefieren comprarles a los pequeños y medianos mineros porque así se evitan los problemas de trámites, controles y regulaciones dentro del país. Eso ha explicado entonces la expansión vertiginosa que ha tenido la minería cooperativa en Bolivia, donde ustedes tienen decenas de miles de pequeños mineros que se dedican a todo tipo de actividades, pero que finalmente le venden el mineral a una empresa transnacional. Su propia condición de cooperativo y de pequeño los ha revestido de un aura que los ha hecho inmunes y los blinda de los necesarios controles. Por ejemplo, no hacen licenciamiento ambiental. Y tanto en Bolivia como en Perú, como su número se multiplica, además actúan políticamente y tienen sus propios representantes políticos en los poderes legislativos. En el caso de Bolivia son tan poderosos que por lo general son los que designan a quién es el ministro de Minería o a su viceministro. Entonces se convierte en una fuerza política que protege a su propia minería. Entonces es todo un problema la pequeña minería. Otra pregunta, Eduardo. En el extractivismo sensato, ¿qué rol tendría la gran minería? ¿Debiese reducirse o desaparecer? Bueno, el extractivismo sensato apunta a cómo está estructurado el país. Entonces, en las transiciones se aplican secuencias de medidas. Una primera secuencia está en que aquellas que no cumplen las normas sociales, ambientales y sanitarias son cerradas, independientemente si es pequeña, mediana o grande. Solo se mantienen los emprendimientos que cumplen ese marco básico de urgencia y de emergencia en lo social, lo ambiental y lo sanitario. En algunos casos podrá ser gran minería, en otro caso podrá no ser gran minería. Pero a la vez se analiza si el mineral que se extrae es necesario o no. Si es una extracción legítimamente necesaria o corresponde a sectores irrelevantes. El caso de esto se ilustra con el oro. No hay ninguna razón seria para seguir extrayendo oro. Por lo tanto, la pequeña minería de oro o la gran minería de oro se cerraría bajo el extractivismo sensato, porque no tiene sentido sacar oro, bajo ninguna de las dos opciones. En tercer lugar, lo que podríamos llamar gran minería también depende o está asociada a la necesidad de exportar grandes volúmenes. Las transiciones post-extractivistas se desvinculan paulatinamente de las exportaciones en esos rubros, se desvinculan selectivamente de la globalización, y por lo tanto, pongamos por caso el cobre de Chile que se sacaría sería para necesidades legítimas de manufacturas en Chile y en países vecinos, porque las transiciones no están reñidas con la industrialización, sino que postulan una industrialización compartida entre los países en forma regional. Ahora, el cobre que nosotros necesitamos, pongamos por caso para el Cono Sur, es un volumen mucho más reducido que el que se exporta para las demandas de consumo, pongamos por caso, para China. Por lo tanto, muchos de los grandes emprendimientos no tendrían sentido. Y así sucesivamente operan las transiciones. Eduardo, otra pregunta. ¿Tenemos ejemplos de países que hayan realizado una transición post-extractivista? ¿Hay ejemplos de naciones que hayan realizado la transición a la minería indispensable? No. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quieres agregar algo? La gran diferencia que hay es que ahora todos hablan de transiciones. Otra diferencia muy importante es que el tema está en el debate político partidario. Por ejemplo, si ustedes han seguido el proceso de elecciones en Colombia,
el candidato presidencial Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han presentado en su programa algunas ideas de transiciones post-extractivistas, que ellos dicen, bueno, vamos a abandonar la dependencia petrolera, se van a detener los emprendimientos de fracking y probablemente la idea que expresan es que se va a prohibir, por ejemplo, la minería en los páramos, algo análogo a esto en Chile de la prohibición en los glaciares. Ahora, lo que pasa es que las demandas de reforma estructural enfrentan muchas trabas. Entonces, una de las trabas es la crisis económica. Entonces, aquel programa post-extractivista apenas insinuado, pero que era un aire fresco para la pobreza de gran parte de los debates políticos partidarios convencionales, antes de ayer ya comenzó a caer porque el coordinador del área de energía del programa de gobierno de Petro ya confirmó algo que los que seguimos el detalle, el detalle minucioso, eso, la manía de seguir el detalle, sabíamos, es que el gobierno de Colombia va a mantener los permisos de explotación y de exploración ya todos concedidos. Y en esos lugares se va a hacer explotación de petrolera y ellos dicen que se va a intentar sacar hasta la última gota e incluso tienen un programa para extraer los crudos remanentes en los pozos viejos, en pozos que ya habían sido dejados, habían quedado fuera de la fase de operación. Todas esas estrategias están reñidas con el post-extractivismo. Además, fíjense ustedes que esa propuesta de extraer crudo de los pozos viejos es ambientalmente muy agresiva, energéticamente muy costosa, y es la que dio origen al fracking. Entonces, bueno, estamos en esas contradicciones, ¿no? Eduardo, otras preguntas. ¿Cómo sobrevivir en el marco de los tratados de libre comercio? ¿Qué nos amarra? Voy a sumar otras preguntas, ¿ya? Respecto del rango de lo indispensable, ¿es posible el desarrollo de los países no industrializados como Chile en este rango de extracción? La producción de hidrógeno verde es un nuevo extractivismo, energía verde, gran escala para exportar. Empezar por la más fácil. Hidrógeno verde es una posibilidad tecnológica a futuro. Entonces, los emprendimientos que se discuten en Chile, en Argentina, en Uruguay, incluso en otros países, en este momento son solo una posibilidad. Muy a futuro, algunos emprendimientos son propios de la especulación financiera de pequeñas empresas que están especulando, vendiendo esas ideas. Estamos lejos de estructuras de escala para gestionar, transportar y usar esa tecnología. No hay camiones que anden a hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces todo esto me parece, en este momento, más recostado sobre la publicidad, más recostado sobre campañas publicitarias y más recostado sobre un discurso que se presenta como ambientalista, mientras tanto persisten las viejas tecnologías. Sobre los tratados de libre comercio. Bueno, en las transiciones post-extractivistas, como les decía, un componente esencial es una desvinculación selectiva de la globalización. Porque nosotros dependemos de la globalización, son las señales de mercado de la demanda de ese mundo que hace que exportemos o cobre o litio, de acuerdo a cómo suben o bajan las apetencias de demanda o los precios de mercado. Entonces, las transiciones no postulan aislamiento internacional. Proponen recuperar la soberanía para decidir qué voy a exportar y qué no, y cómo me voy a insertar en la globalización y qué no. Recuerdo aquí, para ilustrar este punto, unos dichos de un conocido ministro de Economía de Perú,
que él decía que todas las noches le prendía una velita a China para que al día siguiente se mantuvieran los precios de mercado que su país le vendía a Pekín. Entonces, que la política económica de un país dependa de lo que ocurra en Pekín, en Washington, en Bruselas, en Londres o en Montreal, expresa grados de subordinación muy dramáticos. Una de las poleas de transmisión para esa subordinación son los extractivismos. Por lo tanto, hay que comenzar a desvincularse. Eso requiere desandar los tratados de libre comercio. Y hay que renegociarlos. No hay otra posibilidad. A la vez, ¿cómo puedo explicar esto en tan poco tiempo? Si yo digo a la vez quiero desandar los TLC, tengo que tener en paralelo un programa de qué acuerdos regionales quiero con los países vecinos para reducir la presión extractivista, tener cadenas industriales compartidas con los vecinos y compartir productos. Tengo un ejemplo muy claro ahí en mente en Chile, que he vivido varias veces, del lado chileno de los Andes y del lado argentino en el sur, porque lo que podría ser la Araucanía chilena es absolutamente complementaria desde el punto de vista de los productos básicos con la Patagonia argentina. Entonces, en lugar de haber un fuerte comercio de complementación productiva entre las dos regiones, chilena y argentina, lo que hay es una demencia de traer productos básicos desde Santiago de Chile o desde Buenos Aires. Entonces, las transiciones post-extractivistas contemplan la articulación productiva organizadas a través de bioregiones. Si ese esquema se avanza, los TLC no son necesarios. Pero de nuevo, para renegar de los TLC, tengo que tener inmediatamente en marcha una propuesta seria, entendible, rigurosa, sobre cómo sería una transición alternativa. Y eso no es sencillo tampoco en este momento, porque si bien los TLC tienen muy mala publicidad, también hay que reconocer, por ejemplo, pensando en el caso chileno, que el Mercosur, que podría ser una opción de integración más potente para Chile, también adolece una mala publicidad porque ha tenido una gestión paupérrima en los últimos años. Entonces ahí hay una tarea para las organizaciones de la sociedad civil de reconstruir el imaginario de la integración entre nuestros países. Ahora, otra pregunta. Voy a repetir una que creo que quedó ahí y voy a sumar otra. Entonces, a propósito del rango de lo indispensable, ¿es posible el desarrollo de los países no industrializados como Chile en este rango de extracción? Y otra pregunta. Codelco y el gobierno chileno garantiza una transición justa para los trabajadores de la Fundición Ventanas, pero no habla de restauración ni reparación. ¿Esa transición justa se puede considerar post-extractivista? Y para ir cerrando esta sección de preguntas, ¿qué consejo nos podría dar para hacer el quiebre con la cultura extractivista? Bueno, a ver, esto de Codelco, yo no tengo claro de que cuando el gobierno Boric habla de transición justa, esté pensando en la misma transición de esta ponencia. Entonces, esa pregunta se la dejaría más bien a alguien del equipo de Olca que conoce mejor el detalle cotidiano de esta discusión para responderla. Sobre lo indispensable, claro, si ustedes... voy a pedirle a Karen que relea la pregunta porque es un ejemplo de efecto derrame. Esta de lo indispensable y las opciones para un país como Chile. Dice, en el rango de lo indispensable, ¿es posible el desarrollo de los países no Para ahí, industrializados como Chile? para ahí. Claro, ven, la pregunta, lo que pregunta es si es posible el desarrollo. Fíjense en ustedes que cuando yo comencé la charla, bien al principio les dije, el post-extractivismo implica criticar las ideas de desarrollo, es una alternativa al desarrollo. Entonces, el post-extractivismo no ofrece un otro desarrollo que sea mejor a los actuales.
apunta a una alternativa por fuera de las ideas de desarrollo, porque cualquier idea de desarrollo implica una apropiación depredadora de la naturaleza, exige crecimiento económico, y por lo tanto, si ustedes son exitosos en el desarrollo, en cualquiera de las variedades contemporáneas en las cuales se lo entiende, implica a que a alguien le van a sacar los recursos naturales, contaminándolo y depredándolo, en que van a generar unos patrones de consumo excesivo con mucha basura, mucha contaminación, etc. Y que van a seguir alimentando el cambio climático. Entonces, las transiciones post-extractivistas no plantean un desarrollo mejor. Salen del desarrollo, pero eso no implica de que no haya opciones industriales. Pero tenemos que discutir qué industria necesitamos para manufacturar qué cosas necesarias. Pienso, por ejemplo, una cuestión que he repetido varias veces. Si ustedes tienen presente los taladros que se venden en los supermercados, que tienen cobre de Chile, aluminio derivado de la minería de bauxita de Brasil y plástico que proviene de algún yacimiento petrolero y que se manufacturan en China y se venden, por ejemplo, en los supermercados de Chile, buena parte de esos taladros, que es un clásico regalo además, se usa unos pocos minutos en toda su vida útil. Entonces, ¿es necesario que todo el mundo tenga un taladro en su casa guardado en algún lugar que pocas veces usará? ¿O refrigeradoras que a los 10 años deben ser descartadas como basura? ¿Electrodomésticos con tiempos de obsolescencia de 5, 8 a 10 años? Y así sucesivamente. Entonces, las transiciones post-extractivistas plantean qué bienes manufacturados necesitamos, cuál va a ser la duración de ese bien, qué consumo de energía y de materia requiere, cuánto va a durar y para qué sirve. Y hay bienes superfluos que no tendremos necesidad y otros que sí son necesarios, pero que deben durar mucho más que los actuales y así sucesivamente. Y la última pregunta, yo no doy consejos, que además nadie atiende a mis consejos, ni siquiera aquí en mi casa han atendido mis consejos. Entonces me siento muy inhibido de darles Bueno, consejos. pero voy a cambiarla entonces. Y a propósito del conflicto que hay acá con el tema de ventanas, que la pregunta que hace la convencional que está hoy día presente, Camila Zárate. ¿Qué idea, para cambiar la idea de consejo, qué idea o qué propuesta se puede trabajar respecto de la unidad con trabajadores en torno a una real transición o siempre defenderán sus empleos? Esto a propósito de que se ha generado una disputa como de los trabajadores con las Sí, medidas sí. ecológicas. ¿Qué ideas hay? ¿Cómo se puede tratar de vincular con los trabajadores en torno a una real transición? ¿O bien pensamos que se van a quedar con la idea de empleo simplemente? Bueno, saludo a Camila. Tengo en mente varias ideas, porque tengo ahí en borrador una nota para mi columna ahí con Olca, pero como la vida no me da para todo, no la he podido terminar, sobre esta reacción de los sindicatos. Mi primer punto es que esto que ha sucedido en Chile no es raro. Hay múltiples ejemplos en muchos países de reacciones similares, por ejemplo, los trabajadores mineros contra el cierre de minas de carbón debido a medidas de cumplimiento con metas del cambio climático. Reacciones furibundas de trabajadores de centrales nucleares contra los programas de cierre de plantas nucleares en países europeos. Reacciones enérgicas de trabajadores de fábricas que producen cemento Portland que contaminan con polvo a los barrios vecinos y que rechazan que la fábrica sea cerrada y quieren seguir contaminando. Volviendo a Colombia, reacciones de apoyo de los sindicatos del sector petrolero a mantener la extracción petrolera en distintos lugares a pesar de la contaminación que genera
en muchos casos, a sus propias familias en diferentes sitios de Colombia. Entonces, no es un hecho raro. Es algo que sucede regularmente. Segundo, ¿hay que hacer un trabajo con los sindicatos? Sí, por cierto, para que entiendan las urgencias ambientales y las acepten. En esos casos, en algunos sectores es más sencillo cuando está involucrado la salud. Entonces, el caso de la reacción ante Ventana es llamativo porque muchos de los otros conflictos que involucran a sindicatos defendiendo sectores extractivos están enfocados en negar o minimizar los impactos ambientales. Pero lo dramático de Ventana, lugar que he visitado y que conozco, es que la afectación sanitaria es brutal. Entonces, el discurso ambiental tiene que estar acompañado de un discurso de la salud y de la calidad de vida. No hay futuro posible bajo esos niveles de contaminación. Tercero, es un asunto que fundamenta la necesidad de transiciones post-extractivistas, porque las transiciones son pensadas como políticas país, no como soluciones puntuales. Entonces, las demandas de empleo de los sectores extractivos que se van cerrando se deben acompañar en las transiciones post-extractivistas de alternativas de empleos, de opciones laborables en otros sectores no extractivos. Entonces eso requiere una discusión tomando a todo el país y tomando varios sectores en consideración. Por ejemplo, en el caso de los sectores mineros que hay en Perú, en Ecuador o en Colombia, el empleo genuino en empleo directo es tan pequeño que es fácil fundamentar la reconversión de muchos de esos obreros, trabajadores, etc., en empleos no extractivos ligados a reconversiones agropecuarias, que además ustedes las pueden fundamentar diciendo que son situaciones bajo mejores condiciones de salud, que aseguran la calidad de vida y contribuyen, por ejemplo, a alimentos más sanos. Entonces, lo que quiero decirles es que si ustedes toman las cuestiones de los extractivismos siempre pensando en el problema puntual de la mina que contamina o la chimenea de la fábrica, siempre van a quedar atrapados en el localismo, cuando la solución requiere pensar políticas públicas, o políticas sectoriales o estrategias a nivel país. Eso claramente no lo van a hacer todas las organizaciones. No se le puede pedir eso a un grupo de vecinos, a las vecinas que yo recuerdo de Ventana. Por eso es indispensable la articulación y la coordinación con otras organizaciones y en redes, porque es ahí que está la semilla para pensar un Chile distinto que no dependa del empleo en el sector minería. Y como último punto, también en ese nivel amplio, están las cuestiones económicas. Fíjense en ustedes, el caso estudiado para el sector petrolero en los yacimientos de vaca muerta en Argentina, está el nivel de subsidios que se le da a los emprendimientos petroleros, que al Estado le salía más barato cerrar el emprendimiento petrolero y seguirle pagando a los trabajadores durante años hasta que consiguieran otro empleo. Porque la transferencia de dinero que se le daba a las petroleras era enorme. Entonces, esto va de la mano con una pregunta para el caso chileno. Clarificar, transparentar los subsidios que hace el gobierno, el Estado y la sociedad chilena al sector minero, ponerle esos números, porque tal vez sea más barato cerrar Ventana y tener con subsidios por largo tiempo a esos trabajadores, y con eso se acabaría inmediatamente el conflicto. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación, por responder también las preguntas de quienes nos están acompañando hoy, que además está muy en la contingencia. Así que reitera nuestros agradecimientos.